Saludos amigos, hoy es viernes 24 de abril. Jorge Saade, un servidor, Manuel Jiménez, agradecidos de su sintonía con esta propuesta de la noche. Recordamos siempre seguirnos además en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Don Jorge, mi saludo, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Manuel, y a usted televidente Propuesta de la Noche, muy buenas noches. Bueno, como siempre, muchos temas de interés internacional que abordar este viernes, pero tendremos igualmente el habitual comentario, el análisis en su sección económica de Henry Ebrard, que normalmente aborda temas de mucho interés en el ámbito económico y sobre todo en estos tiempos donde el conflicto de Oriente Medio ejerce una presión directa como son los precios de algunos commodities, en el caso del petróleo concretamente. Así que vamos a tener la habitual participación de Henry Ebrard en el programa de hoy. Jorge, la verdad es que muchos hechos en torno al conflicto en el Medio Oriente, hay informaciones un poco vagas en torno a si se restablece o no se establecen, no se restablecen las negociaciones formales entre Estados Unidos e Israel. Pero antes yo quisiera mencionar una fecha que no podemos dejar pasar por alto, y es que hoy es 24 de abril, se cumplen 61 años del estallido bélico de la contienda del 24 de abril de 1965, que tuvo como objetivo central la restauración en el poder del presidente Juan Bosch, que había sido derrocado por un golpe de Estado cívico-militar un 25 de septiembre del año de 1963. Ese movimiento bélico fue encabezado por el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó. En principio fue una contienda que enfrentó a militares constitucionalistas, como se llamó entonces, y un sector militar que se oponía al retorno de Bosch al poder y que encabezaba a los militares de San Isidro. Hasta el 28 de abril de 1965, este fue un conflicto entre dos bandos militares, uno obviamente con una participación, un apoyo político significativo del entonces Partido Revolucionario Dominicano, pero a partir del 28 de abril del 65, como dije, algunos historiadores ya presentan esta situación como una guerra patria, porque se produjo la intervención militar de 42,000 marines de los Estados Unidos. Ese es un hecho histórico que simplemente queríamos recordar en el día de hoy. Pero Jorge, pasando al tema internacional, como dije, está realmente muy vago el hecho de que pueda producirse un segundo encuentro entre delegaciones de Irán y de los Estados Unidos para proseguir con el tema de las negociaciones en torno al logro de una paz en esa región. Sin embargo, el presidente Donald Trump anunció anoche de que Israel y el Líbano habían acordado extender por tres semanas o 3 meses lo que es la extensión de la tregua que tiene vigencia en esa zona, que igualmente es muy frágil, Jorge. Efectivamente, y como siempre hemos visto a lo largo de la historia de los conflictos entre Israel contra Hezbollah, es un alto al fuego, un cese al fuego que siempre ha sido violado por ambas partes. Uno dice que es Israel, otro dice que es Hezbollah, pero lo que vemos últimamente en las noticias es que esos ataques fuertes que ha perpetrado Israel contra los suburbios sur del Líbano y el sur del Líbano han detenido, no tan, vamos a decir así, desde cero, pero sí ha causado un poquito de tranquilidad y paz de cara a las próximas negociaciones entre delegaciones israelíes y delegación del gobierno libanés, Manuel. Bueno, precisamente horas después de que el presidente Trump hiciera este anuncio, porque delegaciones del Líbano y de Israel, básicamente a nivel de embajadores, se reunieron en Washington y ahí fue que concretizaron la extensión del cese al fuego. Pero horas después de hacer este anuncio, Israel, el ejército de Israel, confirmó que había atacado lanzamiento de cohetes de Hezbollah, lo que implícitamente implica la primera violación a este cese al fuego. Dice el ejército israelí que había actuado respondiendo a ataques que Hezbollah había hecho a territorio israelí con estos cohetes y decidió entonces atacar
en instalaciones de cohetes. Hemos visto también cómo en el día de ayer el presidente del Líbano utilizó críticas muy fuertes contra Israel, particularmente condenando la muerte de periodistas libaneses que han sido atacados por israelí. Ya se registra la muerte de un periodista y de una periodista mujer que fue atacada en el interior de una vivienda, y eso motivó que el presidente del Líbano realmente criticara mucho este operativo a cargo de las fuerzas de seguridad de Israel. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué garantía hay certera de que esta extensión del cese al fuego pueda mantenerse sin ninguna violación por parte de estos dos actores que normalmente incurren en violaciones a los acuerdos de cese al fuego que tradicionalmente e históricamente han pactado ambas partes? Efectivamente, el tema está de lo que vaya a ocurrir también en Irán, esas negociaciones entre Estados Unidos e Israel, porque todo tiende de que va a haber una nueva etapa, televidentes, y va a ser una etapa más, para decirlo así, sangrienta por ambas partes, porque sería la tercera la vencida para ambas partes, porque quieren terminar de cumplir sus objetivos. Hay una variable muy importante que ha pasado últimamente en el Líbano, en este marco, en este contexto del cese al fuego, que ha sido la muerte de varios militares internacionales que presentaban servicios dentro de la fuerza franceses. Hoy recientemente llega la noticia que un militar indonesio falleció producto a esa especie de ese encontronazo entre Hezbollah y Israel. Es una variable muy delicada porque no solamente estás atacando la fuerza de los cascos azules de las Naciones Unidas que están desplegadas en la frontera sur con Líbano, sino que incitas, estimulas, también podría haber cierta participación activa de los países de esos soldados en el conflicto y en la participación en las negociaciones. Recordando el caso de Macron, que descalificó y condenó la muerte del segundo soldado francés y responsabilizó a Hezbollah de la muerte del mismo. Entonces esto podría servir de catalizador muy negativo para el Líbano y también para Hezbollah de cara al apoyo de erradicar no solamente la fuerza militar chiita, sino desarmarla de ese llamado que ha hecho en varias oportunidades el gobierno libanés. Sí, un próximo paso ahora, y es lo que estuvo anunciando precisamente el presidente Trump en su cuenta de red social, es que él está programando un encuentro con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y con el presidente del Líbano, Joseph Aoun. Un apellido difícil. Él está programando un encuentro con ambos en la Casa Blanca, pero recuerda y acusa a Hezbollah de violar permanentemente los acuerdos de cese al fuego, y dice que Estados Unidos estaría dispuesto a ayudar al presidente del Líbano a mantener ese cese al fuego. Pero aquí surge una pregunta, Jorge. El tema es que la principal demanda de Israel es que el Líbano, el gobierno del Líbano, desarme a Hezbollah. Y uno se preguntaría, y es una insistencia que hago porque igualmente en el programa anterior estuvimos abordando el tema, ¿qué capacidad tendría el gobierno del Líbano para desarmar a Hezbollah? Si no lo ha hecho sus antecesores, mucho menos lo va a hacer el ex jefe del ejército libanés, Joseph Aoun. Sin duda alguna es un desafío muy grande porque la milicia chiita ha insistido en que es un tema no negociable, es una línea roja en torno a la entregar las armas, de acuerdo a lo que dicen los altos dirigentes de Hezbollah, que representaría una oportunidad para Israel para conquistar el sur y todo el resto del Líbano. Y ofrecer también la resistencia ante los planes expansionistas de Israel y apoyar la causa palestina. Esas son las justificaciones que dice Hezbollah. El tema está, y que no es un secreto para nadie, lo hemos dicho en este espacio, que el ejército y el Estado libanés, para decirlo así, no tiene esa capacidad. Quizás posiblemente el tema de legitimidad podría estar en debate, pero el tema de la capacidad no la tiene para desarmar a Hezbollah. Por eso que busca este tema de esos aliados internacionales, ya sea Estados Unidos o Francia, para que sirven de intermediario para ponerle fin a que este partido, que también hay que recordarle forma parte del gobierno libanés, hay ministro de Hezbollah dentro del tren ministerial, se desarme de una vez por todas. Bueno, ahí está planteado algún nivel de incertidumbre porque realmente esta tregua en principio de 10 días que se acordó inicialmente fue violada repetidas veces. Entonces ahora con la extensión del plazo de la tregua, lo que uno espera que igual hechos
se sigan produciendo, es decir, que haya violaciones de parte y parte, y entonces se necesitaría un tercer actor internacional que de alguna manera garantice la vigencia del cese al fuego. Pero vámonos con el tema de Irán, Estados Unidos e Israel. El tema es que hasta ahora, a pesar de la decisión del presidente Trump de extender indefinidamente el cese al fuego, a la espera de que Irán presente una propuesta que siempre llama la atención porque ya Estados Unidos tiene la propuesta de Irán. Son 10 contentivas de 10 puntos sobre los cuales deberían negociar ambas delegaciones. No está claro si volverán a sentarse en la mesa hasta tener un segundo encuentro Irán y Estados Unidos. Lo que sí está claro es que Irán mantiene el bloqueo en el estrecho de Hormuz. Incluso esta semana atacó 3 embarcaciones y detuvo a 2 de ellas. Por su parte, Estados Unidos mantiene un bloqueo sobre los puertos iraníes y sobre la salida del estrecho de Irán, y ha intervenido al menos en esta semana 2 buques, un buque cisterna de Irán y otro barco que atribuye a la flota fantasma petrolera iraní. Entonces, en ese marco es que se mantiene el conflicto, un conflicto donde lógicamente no se ha disparado un cohete más, pero indudablemente que se mantiene esa tensión entre estos 2 países, con consecuencia directa en el precio del petróleo y el abastecimiento del petróleo. Es decir, parece que el conflicto ha entrado en una etapa de limbo, porque dice Irán, yo me sentaré a negociar con Estados Unidos cuando ponga fin al bloqueo que mantiene sobre los puertos iraníes, pero Estados Unidos dice, bueno, mientras ellos mantengan el bloqueo al estrecho de Hormuz, tampoco entiende que hay condiciones viables para el reinicio del diálogo. Es indispensable discutir el tema del Hormuz en esta nueva etapa del conflicto entre Irán contra Israel y Estados Unidos. Hemos visto que se repite el guión estadounidense en el Hormuz como lo hizo a inicios de este año en el Caribe. Hay un bloqueo de las costas venezolanas amenazando que cualquier embarcación que estuviese ahí sería atacada. Posiblemente se repita un guión de Estados Unidos de un intervencionismo dentro del territorio iraní, ya sea de manera relámpago, aéreo, o no se descarta, como muchísimos analistas han informado, del despliegue de tropas terrestres en territorio iraní por la parte occidental. Y si hay un actor que está muy entusiasmado y motivado para reiniciar esa tercera etapa más sangrienta, como le hemos dicho que en este paso, es Israel. Israel es el que ha insistido en que hay que detener de todas maneras el caso del expansionismo de Irán. Dicen en varias oportunidades que se encuentra debilitado. Hemos subrayado en este espacio la no presencia de un liderazgo claro dentro de las filas de Irán en materia política, a diferencia de la parte militar que está sin duda alguna liderada por la Guardia Revolucionaria iraní. El tema está en que qué va a pasar esta nueva etapa, y el silencio que hemos visto en los medios de comunicación, sin duda alguna, es una pista de lo que se viene. Bueno, dice el presidente Trump que no tiene prisa en terminar la guerra. Dice, bueno, Estados Unidos duró 18 años en Vietnam, estuvimos 18 años en Vietnam. Lógicamente no fueron 18, fueron 13 años que duró la guerra en Vietnam. Duramos, qué sé yo, cuánto tiempo en la Segunda Guerra Mundial. También estuvimos en el Golfo. En Irak, en el Golfo. Y dice que él no tiene prisa en terminar la guerra, es decir, no tiene prisa, pero sin embargo, de donde precisamente han partido las iniciativas de negociación han sido precisamente de Estados Unidos. Es así, hemos visto a lo largo de las historias que muchísimos líderes en materia militar aseguran de que van a terminar ese conflicto en días, en semanas. De hecho, para entender lo que está pasando hoy en día en Irán hay que ver la historia y recordar esa guerra del Golfo entre Irak e Irán, recordando a Hussein, que dijo que en 3 semanas, sin duda alguna, se apoderaría de Irán y decapitaría a los ayatolás en ese país. Hasta hoy en día no se ha logrado ni siquiera por parte de Estados Unidos. El tema está en que este tipo de conflicto afecta directamente el tema del mercado petrolero internacional. Como lo hemos visto, se ha incrementado los altos
índices de inflación a nivel mundial. Y los que están más motivados y a la espera de poner este conflicto no es Trump, no son los iraníes, son los empresarios que están en Nueva York para ver cómo van los precios. Sí. Bueno, en el marco de este conflicto, los medios de comunicación en los Estados Unidos están llamando la atención sobre situaciones que se dan dentro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Ya nosotros comentamos aquí la destitución del jefe del ejército de los Estados Unidos en el marco de esta guerra. Pero ya más recientemente se está informando de que John Phelan, que era el secretario de la Marina de los Estados Unidos, o fue destituido o forzado a renunciar por un conflicto que mantuvo durante mucho tiempo con Peter Hegseth, que es el secretario de Guerra de los Estados Unidos. Dicen que Peter Hegseth logró convencer al presidente Donald Trump de que Phelan no había avanzado en la modernización y equipamiento de la Marina de los Estados Unidos y que por esa razón Trump asintió destituir o forzar la renuncia de un hombre que de su entorno tenía mucha confianza directa con el propio presidente Trump. Pero todo esto se produce en el marco de que Estados Unidos está en guerra con Irán, mantiene un bloqueo precisamente naval en el estrecho de Hormuz y el hecho también de que se está hablando de que ya van alrededor de 10 generales de Estados Unidos que han sido cancelados o forzados a salir de las Fuerzas Armadas norteamericanas, un hecho inédito que no tiene precedentes. Es así, no solamente en esta guerra de Irán, ocurrió también en las operaciones que ha hecho Estados Unidos en el Caribe, que a lo largo de ese, vamos a decirlo así, preámbulo, muchísimos jefes y altos dirigentes de la cúpula militar presentaron su renuncia o fueron destituidos de acuerdo a los planes que tiene Estados Unidos y sobre todo Trump en este periodo presidencial. No es un secreto para nadie que es muy difícil de que las decisiones en materia política o militar sean de manera unánime o unísono. Y Trump está guiando a Estados Unidos a unos intereses que para él dice que hay que acabar con el expansionismo y la presencia de los ayatolás en Irán y va a ofrecer resistencia sin duda alguna de esa parte burocrática y de los tecnócratas en materia militar en Estados Unidos que presentan quizás mayor información o no cumple con los intereses o chocan con los intereses de Donald Trump. Hay que recordarle que también está en tapete las otras posibilidades de los otros intereses que tiene Estados Unidos, sobre todo en este hemisferio, como es el caso cubano y el caso nicaragüense. ¿Qué va a pasar en un futuro? Pareciera que el tema va en marcha y tienen que estar alineados todos los altos dirigentes en materia militar para que no pierdan su puesto y cumplir los objetivos de Estados Unidos. Sí, pero lo que uno observa es qué implicaciones podría tener esto dentro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el marco de un conflicto, porque lo que la lógica aconseja es de que un país en guerra, donde más tiene que tener armonía, unidad, es precisamente en sus Fuerzas Armadas. Y esto no está ocurriendo en los Estados Unidos, al parecer. Claro, no vivimos en el siglo pasado, ni mucho menos en otros países tercermundistas, donde alentaría, sin duda alguna, la conspiración para perpetrar un golpe de Estado. Eso está totalmente descartado en Estados Unidos. Hay otra facilidad que tiene Estados Unidos que tiene, a pesar de todo, para no decir miles, sino cientos de generales que pueden ser fácilmente sustituidos ante esta nueva camada un poquito más moderada, para decirlo así, que no necesariamente comparte con la visión que tiene Trump en materia bélica. Es decir, pueden ser fácilmente sustituibles, vía una camada de militares que posiblemente coincidan con los intereses. Veremos qué va a pasar en un futuro, si va a continuar los republicanos o los demócratas en el poder, pero siempre lo hemos dicho, la guía o los pasos, las instrucciones en materia de política exterior, las fija es el Pentágono y son planes que se tienen que cumplir a medida de los años, sin independientemente quién esté como inquilino de la Casa Blanca, ni mucho menos su partido político. Bueno, brevemente antes de irnos al cambio, dice Irán que buques iraníes han logrado burlar el cerco norteamericano ahí en el estadounidense en el estrecho y que han cruzado. Ay, ay. Dice Trump que no es cierto, que no se ha podido burlar, pero Irán lo que dice que lo ha burlado. Es así, el primer muerto de cualquier guerra siempre va a ser la verdad. Sí, lo hemos insistido aquí. Señores, nos vamos con una pausa comercial. Retornamos en breve con Henry Ebrard y su comentario económico.
Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. La Cámara de Diputados aprobó en segunda discusión el proyecto de ley que autoriza el pago a contratistas del Estado y crea una comisión para la revisión de reclamaciones derivadas de obras ejecutadas sin contrato formal. Asimismo, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, anunció la transferencia del Club del Legislador a la Dirección de Bienes Nacionales, entidad que a su vez lo pasará al Infotep para la creación de una escuela de turismo. En otro orden, Pacheco presidió la 152 Asamblea de la Unión Interparlamentaria en Estambul, siendo esta la primera vez que un dominicano preside los debates de este órgano, compuesto por 186 parlamentos. En dicha actividad, Pacheco estuvo acompañado de Rafael Castillo, vocero de la Fuerza del Pueblo, y otros legisladores. Y junto al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, Alfredo Pacheco recibió a la embajadora de los Estados Unidos, Lía Francis Campos, con quien trataron varios temas de interés común. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Bueno, las informaciones indican que el conflicto en Oriente Medio sigue presionando los precios del petróleo y eso afecta fundamentalmente a países importadores del crudo, como es el caso de República Dominicana. Vamos a ver qué nos trae precisamente Henry Ebrar en su comentario económico de hoy. Adelante, don Henry. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino
lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. ¿Qué tal, amigos de Propuesta de la Noche? Yo soy Henry Barra, un placer estar de nuevo con todos ustedes como cada lunes, miércoles y viernes, y como ustedes lo saben, los días viernes para comentar el entorno económico, financiero, tanto en lo local como en lo global. Tratamos de seleccionar un tema que me parece haber sido el más relevante de la semana o va a tener una relevancia especial a partir de la próxima semana. Y ahí, mira, es cierto, Manuel, que sigue la presión sobre los precios del petróleo, que están bien por encima de los $90. No hay claridad en cuanto a cuánto va a durar este conflicto y por ende cuánto pudiese afectar las economías a nivel global. Ya hemos visto que en el caso de la República Dominicana, el pronóstico oficial de crecimiento fue revisado a la baja a final del mes de marzo, desde 4.50% que era la proyección del presupuesto 2026 a 3.75% por ser el punto medio de ese rango entre 3.5 y 4%. Pues bien, la muy buena noticia de esta semana, y probablemente va a ser una de las mejores noticias de este año, el Banco Central acaba de dar a conocer anoche el resultado preliminar del crecimiento de la economía en el mes de marzo a través de la publicación del indicador mensual de actividad económica IMAE, que nos dice que la economía creció, de acuerdo a las cifras del Banco Central, un 5.1%, que es la mejor tasa de crecimiento que registra la economía dominicana desde el mes de marzo del 2024, del 2025, cuando la economía había crecido un 5.4%, pero ayudado por el hecho de que se estaba comparando un mes de marzo sin Semana Santa, con un mes de marzo con Zona Franca. Con todo eso, como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, el primer trimestre del año está cerrando con una cifra preliminar de crecimiento de un 4.1%, que usted ve, supera el crecimiento que hemos tenido en los 4 trimestres del año pasado, y hay que remontarse entonces al último trimestre del año 2024 para tener un crecimiento equivalente. Tomando en cuenta que en el segundo y el tercer trimestre vamos a seguir comparándonos con trimestres que fueron malos el año pasado, es muy probable que el crecimiento pueda mantenerse por lo menos por encima del 4%. Interesante porque ya hemos acumulado en este primer trimestre un poquito de ventaja sobre la proyección total del año, 3.75% en el caso del pronóstico oficial, 3.6% en el caso del Fondo Monetario Internacional, con lo que, mira, hay expectativa efectivamente de que pudiéramos tener un crecimiento de cualquier modo superior al crecimiento que tuvimos el año pasado, 2025, de 2.1%. Ahora, lo que es muy interesante ver que a nivel sectorial, un sector que prácticamente... Bueno. Parece que se recuperó la conexión. Sí, bueno, adelante si se recuperó. Sí. Sí. Bueno, ahí se produjo nuevamente una falla. Sí. Ya. Ya, ok. Adelante. Parece que hubo una falla eléctrica. Entonces, no sé si producción tiene la segunda gráfica que nos va a permitir ver que
el sector más fundamental que explicó, como ustedes pueden ver, la caída de la economía el año pasado, el sector de la construcción, que es el de mayor tamaño en la economía dominicana, casi un 15%, y además es el que tiene mayores conectividades con el resto de los sectores, pues se vieron que después de tener 5 trimestres consecutivos en territorio negativo, durante este primer trimestre ha habido una recuperación fenomenal, un crecimiento de un 6.6%, crecimiento que va a seguir durante por lo menos muy negativos. Y fíjense que el segundo trimestre de 2025 fue el peor trimestre del año pasado, una caída de un 3.3%, o sea que podemos anticipar de que las cifras del segundo trimestre pudieran ser muy buenas. Y eso no nos debe sorprender. Lo hemos reportado aquí en el programa. Las cifras de sectores generadores de divisas nos estaban indicando un repunte de la economía dominicana. Fuertes remesas, niveles récord en turismo, niveles récord en exportación, inclusive exportaciones de zona franca, inversión extranjera que sigue fluyendo hacia la República Dominicana a pesar de la crisis internacional. Esto yo creo que nos debe hacer pensar, lo tengo que tomar por lo que es, una muy buena noticia, que eso nos muestra que no estamos entrando en una situación de posible crisis mundial, que todavía no está garantizado por cuánto tiempo va a durar eso. Entonces estamos entrando en mejor condición quizás que hace un año atrás, porque la economía no está tan mal. Ahora bien, eso no debe ser la razón por la cual vamos a pensar que, bueno, aquí estamos aislados, estamos en una isla y esta crisis no ha llegado ni va a llegar. Eso sería lo peor que pudiéramos hacer. Aprovechemos más bien esas condiciones de crecimiento, de números positivos, para poder sentarnos con tranquilidad y abordar entonces cómo hacerle frente a esta crisis que va a terminar llegando, señores. No podemos seguir gastando 1.100 millones de pesos de subsidio a los combustibles cada semana, porque si usted lo multiplica por 50 son más de 50.000 millones de pesos y no hay ese dinero. Y si hay ese dinero, es mejor ponerlo en invertir en la economía que cubrir los subsidios, que además no son tan focalizados, son muy generalizados. Pero yo quería terminar esta semana con esta muy buena noticia. La economía dominicana ha estado con un firme repunte durante el primer trimestre, y a menos que se agrave la situación en Irán, es posible que en el segundo trimestre no sea tan malo tampoco. Así que por lo menos la economía ha empezado mejor de lo previsto quizás ese año 2026. Hasta aquí llega mi comentario económico por el día de hoy. Les invito a que siempre me sigan a diario en la cuenta de Twitter, @ZebralH, y por supuesto esperamos regresar después de un fin de semana bien merecido por todos. Regresar con todos ustedes será cuestión de este lunes, mismo lugar, misma hora. Hasta luego, cuídense mucho. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bueno, gracias a Henry Ebrard, sin duda halagüeña este informe del Banco Central de que la economía dominicana creció interanual un 5.1%, sobre todo en el marco de la incertidumbre que vive la economía, la economía dominicana, sobre todo en el marco que vive la economía mundial. Jorge, este viernes surge una información de que el canciller de Irán viajará a Pakistán para reunirse con su homólogo pakistaní
para ver el tema de las conversaciones con Estados Unidos. Va a viajar acompañado de un equipo de iraníes y entonces parece ser que esto es parte de las gestiones que sigue emprendiendo Pakistán para lograr que se reinicien las negociaciones de paz. Esto viene también de parte a ese recibimiento que mencionó Manuel la semana pasada de un alto funcionario en materia militar pakistaní en Teherán, y pareciera que se están financiando las relaciones entre ambos países de cara a las próximas rondas de negociaciones, si es que la va a haber, entre Estados Unidos e Irán. Pareciera que la visita del canciller iraní, que nos está diciendo Manuel, ayudaría a allanar el terreno en las próximas rondas para ver si hay alguna manera que Pakistán podría servir de mediador aún más para llegar a una especie de acuerdo con Estados Unidos. Simultáneamente, el presidente Trump dictó también este viernes otra resolución, otra ordenanza, donde en apoyo a la ley Jones, algo así, de que buques no norteamericanos podrían comercializar petróleo y gas ya a nivel mundial. No sé si en la zona del Medio Oriente o si se está hablando precisamente del caso de venezolano. Sí, en varias oportunidades Donald Trump ha emitido o ha prohibido a aquellos países que compren petróleo venezolano e iraní en el marco de esta lucha que ha tenido con estos dos regímenes, para decirlo así, para coartar un poco esa maniobrabilidad y libertad, y sobre todo en materia económica y financiamiento, sobre todo de aquellos principales compradores como lo son China, entre otros países. Sí, y ha liberalizado las sanciones a las empresas petroleras rusas igualmente para que intervengan en el mercado. Eso de una manera de ver cómo se alivia la escasez que se produce por el bloqueo en el estrecho de Hormuz. Y, sí, adelante. Sí, bueno, no, vámonos con una pausa comercial. Vamos a retornar con un conflicto que la gente parece como que se olvida, pero el conflicto Irán-Rusia está presente ahí mismo. Vamos a ver qué está pasando precisamente en el marco de esta también guerra, que ya se prolonga casi por 5 años, ¿verdad? Así que retornamos en breve. Desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Llegas al centro de cedulación y se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud. Pasas al área de captura de datos biométricos. Luego pasas a la estación donde te presentan tu información personal y en la cabina de grabado láser revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. Para más información, accede a jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com.
La Cámara de Diputados aprobó en segunda discusión el proyecto de ley que autoriza el pago a contratistas del Estado y crea una comisión para la revisión de reclamaciones derivadas de obras ejecutadas sin contrato formal. Asimismo, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, anunció la transferencia del Club del Legislador a la Dirección de Bienes Nacionales, entidad que a su vez lo pasará al Infotep para la creación de una escuela de turismo. En otro orden, Pacheco presidió la 152 Asamblea de la Unión Interparlamentaria en Estambul, siendo esta la primera vez que un dominicano preside los debates de este órgano, compuesto por 186 parlamentos. En dicha actividad, Pacheco estuvo acompañado de Rafael Castillo, vocero de la Fuerza del Pueblo, y otros legisladores. Y junto al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, Alfredo Pacheco recibió a la embajadora de los Estados Unidos, Lía Francis Campos, con quien trataron varios temas de interés común. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Bueno, les comentaba que primero el conflicto entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza y posteriormente el desencadenamiento de este enfrentamiento entre Estados Unidos, Israel y Irán ha hecho que el conflicto entre Ucrania y Rusia, la guerra entre Rusia y Ucrania, pase virtualmente a un segundo plano. La gente se pregunta, bueno, ¿qué estará pasando con este caso? Bueno, en las últimas horas se informa de que ya la Unión Europea parece que va a concretizar un financiamiento, un préstamo de 90.000 millones de euros, equivalente a $106.000 a Ucrania. En un momento que, según medios informativos, Ucrania está afrontando problemas de liquidez, necesita estos recursos primero para obtener material bélico, para mantener la guerra, y esto precisamente lo permite el hecho de que en Hungría, unas recientes elecciones, desploma del poder a Víctor Orbán, que se había convertido en un opositor a que la Unión Europea facilitara estos recursos a Ucrania, sobre todo porque él imponía algunas condiciones, entre ellas era que se aperturara un oleoducto que hay de suministro de petróleo desde Rusia a la Unión Europea, a Europa, y que atraviesa Ucrania, y Zelensky lo había cerrado. Pero ya parece que se acuerda a abrir ese oleoducto, que llegue petróleo a Rusia, y el hecho de que llega un europeísta al poder. Europeo. Sí, Peter Yar. Higgin. Pues llega al poder en Hungría. Parece que esto le facilita de que la Unión Europea facilite estos recursos a Ucrania. Claro, se cumple aquella afirmación que en varias oportunidades se ha jactado tanto Trump como Putin, de que cuando está un republicano, especialmente Donald Trump, no hay conflicto. Putin no invade Rusia o no incrementa los ataques a este país. Otra parte, yo creo que no va a incrementar la escalada por parte de Rusia en Ucrania, porque va a coincidir con la tercera etapa, que ya para muchos analistas es muy seguro que ocurra con Irán. Entonces ese doble, para decirlo así, protagonismo o focos divididos en lo que va a pasar con Ucrania e Irán no va a ocurrir. Todo va a estar enfocado en lo que vaya a pasar en Irán, porque marcará la pauta sobre todo en lo que tomará Rusia en sus decisiones, de acuerdo a si se mantienen los ayatolás en el poder o finalmente serían eliminados por parte de Rusia, de Estados Unidos. Bueno, el tema es que este conflicto ya fue en el 2021-2022, febrero 2022 me parece. Debe ser durante el gobierno de Biden, comenzó el 2016, reinició en el 2024. Bueno, ya va para 5 años este conflicto Ucrania-Rusia. Miren, señores, en Perú se cumple este domingo una semana de elecciones presidenciales. Aún no hay un veredicto del Consejo Electoral, lo que se conoce como el Jurado Nacional de Elecciones, o la OMPE, Oficina Nacional
de procesos electorales. No hay un veredicto final. Lo que sí está seguro que Keiko Fujimori de Fuerza Popular encabeza el escrutinio hasta ahora con el 17.48% de los votos. Igualmente, Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, de izquierda, está en el segundo lugar con el 12.35%, seguido muy de cerca de Rafael López Arriaga, de Renovación Popular, que es de derecha, con el 11.9% de los votos. Es una situación bastante complicada porque aquí lo que se está discutiendo precisamente es el segundo lugar. Ya se da por un hecho que habrá un balotaje, una segunda vuelta el 7 de junio, pero hay muchas denuncias de irregularidades en el proceso. Incluso la Fiscalía está solicitando que se detenga, se arreste al responsable de este proceso electoral. Pero ahí está planteado eso, es el escenario que hay. ¿Quién finalmente va a discutir con Keiko Fujimori una segunda vuelta? No solamente es quién va a disputar el balotaje con Keiko, sino el que posiblemente sea el próximo presidente del país, debido a lo que hemos comentado aquí, de ese movimiento antifujimorista que está en el Perú, que lo ha logrado en 3 oportunidades, quitándole la oportunidad a la hija de Alberto Fujimori de llegar al poder. Todos estos saben, sobre todo el caso de Sánchez y López Arriaga, que la gran oportunidad que tienen de clasificar al segundo lugar, sin duda alguna, sería un paso muy importante llegar a la presidencia por el votos en contra del fujimorismo. El pueblo electoral peruano nos ha mencionado a lo largo de la historia de que votarían por cualquier candidato. De hecho, incrementaría la tasa de participación si no llegase el fujimorismo nuevamente al poder, en este caso su hija. Algo que es muy curioso, para decir así, y hasta sospechoso, que se ha vivido un país que a lo largo del tiempo ha celebrado muchísimas elecciones. Estamos hablando del siglo XXI, señor, estamos hablando de Occidente, ha sido el caso peruano. Y para que suceda este tipo de irregulares es lo que genera sospecha. Hemos visto que un país como Perú, de que el netamente democrático, creo que se pasa de la línea de la democracia por el tema de la alternatividad del poder y el mucho poder que tiene el poder legislativo, debería ofrecer un mejor resultado en el momento del reconteo de los votos. El tema controversial está en la ciudad capital, en Lima, donde es la bastión importantísima de López Arriaga, donde fue alcalde de esa ciudad y donde tiene la mayoría de los votos. Entonces, la repetición de los votos, el llevar a cabo elecciones un nuevo día, está en discusión de lo que va a pasar próximamente en el Perú, que sin duda alguna se ha tardado para completar el reconteo de los votos. Bueno, simultáneamente con esta situación que se da con el proceso electoral, en Perú también surgió otro conflicto a nivel de Estado, a nivel del gobierno, porque hubo una operación que tanto el antiguo canciller peruano, tanto el canciller como el ministro de Defensa, dice que habían cerrado con Estados Unidos, era la compra de una flotilla de aviones F-16, aviones de guerra F-16, por un monto de 3.500 millones de dólares. Resulta que el presidente Alcázar consideró que había que suspender esta operación de compra para que la concretizara el gobierno que surja precisamente de estas elecciones. Eso originó una crisis a nivel del gabinete de Alcázar y renunció tanto el canciller como el ministro de Defensa, alegando de que ya ellos habían finiquitado esa operación. Pero resulta que el primer ministro de Perú dice, no, ya esos aviones están comprados, están listos. Pero a última hora surge una orden al Ministerio de Economía o de Hacienda de Perú, donde dice que no se pague esa operación. Ay, qué delicado. Y esto ocurre en plena campaña electoral, donde hemos visto que hasta Keiko se ha pronunciado en torno a esta, para decirlo así, esta crisis entre los dos países. Es muy importante recordar. Bueno, en el día de ayer fueron sustituidos tanto el canciller como el ministro de Defensa. Imagínese, por funcionarios nuevos. Tanto que nos mofábamos en este espacio del poco tiempo que tenían los presidentes. Ahora también ocurre lo mismo con los cancilleres y los ministros de Defensa de ese país. Es muy importante, todos los políticos peruanos saben la importancia de este acuerdo, porque es nada más y nada menos con Estados Unidos, un país donde
tiene un presidente que está vigilando y monitoreando cualquier acción de los países, y este tipo de acción podría ser calificada como una amenaza o una especie de desprecio para decirlo así, a la relación importante que tiene tanto Perú como Estados Unidos. Sí. Bueno, otra situación que se da de un país el latinoamericano con Estados Unidos es la situación en México. Yo creo que debemos abordarla porque la presidenta Claudia Sheinbaum está solicitando explicaciones al gobierno del presidente Donald Trump porque 2 agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos murieron junto también a 2 agentes de seguridad de México, concretamente del estado de Chihuahua, cuando retornaban de un operativo de destrucción de laboratorio de drogas en territorio mexicano. Dice la presidenta Sheinbaum que el gobierno de México no tenía conocimiento de la presencia de esos agentes de la CIA en territorio mexicano y por esa razón está solicitando explicaciones porque ella entiende de que de esta manera se violenta lo que es la soberanía mexicana. Podríamos afirmar que en los últimos 25 años, sin duda alguna, este ha sido el gobierno que más roces ha tenido con Estados Unidos. Ni siquiera su antecesor y creador y líder de Morena se le ha llevado tan mal con Donald Trump como lo está haciendo hoy en día Sheinbaum. Es importantísima la relación de Estados Unidos con México y es una paralela a la importante relación que tiene República Dominicana con este país. Es decir, esa relación hay que cuidarla de su mejor manera porque Trump es una persona que lleva a cabo sus acciones de acuerdo con negociaciones y podría incrementar el tema de los impuestos, como lo hemos visto, entonces hay que ser muy delicado con el tema diplomático. Lo que esto pone en evidencia, Jorge, que probablemente no sea la primera vez que agentes de inteligencia de los Estados Unidos, en esta ocasión es la CIA, pero normalmente este tipo de operativos lo realiza la DEA. Y uno se pregunta, ¿por qué la CIA tenía esa presencia en Estados Unidos, en el Estados Unidos de México, precisamente en un operativo destruyendo laboratorios de drogas? Porque, vuelvo y repito, este tipo de operación lo realiza normalmente la DEA. Efectivamente, en ese acuerdo suscrito posiblemente haya también actores de la DEA, pero los que descubrieron ese caso fue la CIA. Vamos a ver qué pasa más adelante. Sí, pero probablemente eso no sea el único, es decir, hay otros que no se conocen. Pero mira, yo creo que sería oportuno tratar el caso de Javier Milei en Argentina. Milei ha sido un político realmente histriónico, es decir, atípico, que ha tenido sus confrontaciones con la prensa argentina desde el primer día. Le ha dicho de todo, lo ha insultado, lo ha maltratado, ha tomado medidas contra periodistas y medios de comunicación en Argentina. Pero lo que ocurrió en el día de ayer, ya yo creo que rebosa la copa. Resulta que un asistente de Milei le comunicó a la prensa acreditada al Palacio Presidencial, al Palacio de la Casa Rosada. La Casa Rosada, de que ya la prensa no podía entrar al Palacio Presidencial. Le bloqueó el acceso al Palacio Presidencial a los medios de comunicación. Una cosa que va de la mano del ejercicio democrático. Claro, y es una especie de evento que marca la curiosidad porque es por primera vez hace muchísimo tiempo la interrupción de la presencia de los periodistas al Palacio Presidencial, y también contrapone un poco y contradice la ideología libertaria de Milei, en donde le da privacidad, también parece priva el tema de la libertad, entre ellos la libertad de expresión y la comunicación y la transparencia por parte del gobierno, pero yo creo que va a ser una etapa temporal y es también un apoyo que le está brindando también el gobierno Milei a los medios no tradicionales como son las redes sociales y los influencers. Sí. Bueno, ese conflicto seguirá. Ya para finalizar brevemente, 400 soldados de Chad, de un total de 1.500, ya llegaron a Haití. Esto es parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas que ha aprobado el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero también ha avalado la Organización de Estados Americanos. Esto me parece que ha tardado un poco, realmente la logística, los recursos que se necesitan para el despliegue de esta fuerza, pero ya comienzan a hacer presencia en Haití y vamos a esperar qué impacto tendrá porque está pautado la celebración de elecciones presidenciales en Haití
que tiene años que no celebra, no renueva ni el Congreso ni el Poder Ejecutivo a través del voto directo. Efectivamente, un sistema parlamentario que es tan importante en ese país, hacerlo mediante el Poder Legislativo. Un país que sin duda alguna ha hecho seguimiento y ha sido muy sensible con el tema haitiano es el caso dominicano. Y hemos visto que en la prensa de este país no aparece nada con el tema de Haití, es decir, ha pasado de largo todo lo que ha pasado en el país vecino. Y esto es un mensaje de que, un reflejo de lo que está pasando en el país vecino, de que hasta ahora no ha habido una toma de decisiones y parece que el fin del conflicto o el fin de la crisis va para mucho tiempo más. Bueno, así es. Bueno, señores, llegamos al final de esta propuesta de la noche, dando un repaso internacional de los temas que más concitan interés alrededor del mundo. Así que Jorge Saade, un servidor Manuel Jiménez, agradecemos muchísimo su sintonía. Recordamos siempre seguirnos en nuestra cuenta de YouTube, además de Teleimpacto, es decir, nuestro canal de Propuesta de la Noche. Solo nos resta desearle buen fin de semana y, lógicamente, buenas noches.